Vamos a trabajar con el tema de potencia eléctrica. Déjenme decirles que la potencia eléctrica se genera cuando por un dispositivo eléctrico se hace pasar una corriente eléctrica y este tiene la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, la potencia va a estar en función del trabajo que pueda realizar una máquina. Por ejemplo, si yo tengo una cisterna y esta cisterna tiene un caballo de fuerza, entonces esa es la potencia de este motor. Regularmente usamos el caballo de fuerza para medir la potencia. Sin embargo, en el sistema internacional se utiliza el watt. Así es de que James Watt fue el que describió la potencia mecánica. Sin embargo, también se puede aplicar a aparatos eléctricos o aparatos que puedan generar un trabajo eléctricamente, ¿no? El motor de una licuadora, el de una lavadora, estos motores que tienen una corriente eléctrica pasando por sus circuitos, entonces tiene la capacidad de mover. Al tener la capacidad de mover, pues están realizando un trabajo, ¿no? La potencia entonces va a ser aquella capacidad que tienen las máquinas de realizar un trabajo en determinado tiempo. Eso sería como la definición de potencia. Ahora, para calcular potencia no solo hay una fórmula. Fíjense, tenemos varias fórmulas. La primera nos dice que la potencia es igual al trabajo realizado entre el tiempo que emplea en hacerlo. Es decir, un elevador. Un elevador va a llevar a ciertas personas o cierta carga a determinada altura, ¿no? Entonces tiene esa potencia el motor, tiene la capacidad de mover. Hay otra fórmula que nos calcula la potencia con la energía eléctrica. Esa E mayúscula representa la energía eléctrica entre tiempo. La potencia es igual a voltaje por intensidad o diferencia de potencial por intensidad. Hay otra fórmula que dice que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Y por último, la potencia es igual a la intensidad al cuadrado multiplicada por la resistencia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no hay una fórmula, sino que hay varias fórmulas que nos van a permitir calcular la potencia. ¿Cuál vamos a usar? Bueno, usaremos aquella que nosotros podamos emplear de acuerdo a los datos que tenemos en el planteamiento del problema. Por eso es tan importante el tener un planteamiento del problema, para que veas qué datos tienes y con base en eso elegir una fórmula para poder llegar a la conclusión del ejercicio. Entonces, esas serían nuestras fórmulas y aquí están las variables y lo que significa cada una de ellas. Entonces, vean ustedes que estamos como haciendo un resumen de todos los temas que hemos estado viendo con anterioridad. ¿Sí? Vemos la diferencia de potencial, vemos la intensidad, vemos el trabajo incluso, ¿no? Que ya lo veíamos en el curso pasado, etcétera. Entonces, estas son las unidades y observen que son todas unidades del sistema internacional. Podemos tener algunas equivalencias que ya las hemos visto. Entonces, la P es de potencia eléctrica, se da en watt. T es de trabajo, se da en joule. T minúscula es de tiempo, se da en segundos. E es energía eléctrica. Fíjense, esta unidad es compuesta. Esta unidad es watt segundo. Entonces usamos una W y un segundo, unidos. Es una multiplicación. La V, diferencia de potencial, se da en volt. La I es intensidad de corriente, se da en ampere. R es igual a resistencia, se da en ohm. Ya tenemos algunas equivalencias trabajadas en temas anteriores, entonces, pues bueno, las podemos emplear aquí. Una equivalencia que no hemos tenido es un kilowatt. Un kilowatt es igual a 1000 watts. Entonces nosotros podemos hacer el cálculo de estos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a realizar un ejercicio para que vean ustedes cómo lo podemos hacer.
Vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio 6, si les parece. Copien el ejercicio 6. Dice, una resistencia de 30 ohms se conecta a una batería de 60 volts. Calcula la cantidad de energía que consume en 10 minutos. Entonces, voy a subrayar los datos que encuentro. Y aquí tengo 30 ohms, 60 volts. Y me están preguntando energía. Y acá me dan el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos datos. Nuestra fórmula y la sustitución. Así de que nosotros tenemos una resistencia de 30 ohms, una diferencia de potencial de 60 volts. Me están preguntando la energía y me están dando el tiempo. Reviso y observo que el tiempo no está en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, lo voy a pasar de minutos a segundos. Entonces, minuto, segundo, 1:60. Entonces, esto nos da 600 segundos. Como me están preguntando energía eléctrica, la única fórmula que tiene energía eléctrica es, a ver, déjenme traer para acá esta imagen. Uy, no se puede. A ver si me la acepta. Ahí está. Estas son las fórmulas que yo tengo. Entonces, si ustedes observan, yo tengo aquí como incógnita la energía. La única fórmula que tiene energía de todas estas es la segunda. Entonces, esa va a ser mi fórmula principal. La potencia es igual a energía dividida entre el tiempo. Me doy cuenta que sí tengo tiempo. Me están preguntando la energía, pero resulta que no tengo la potencia. Entonces, debo de buscar una fórmula que tenga la potencia con la resistencia, con el voltaje. Y de todas estas, me doy cuenta que es esta. ¿De acuerdo? Me va a calcular la potencia en virtud de la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica que se tiene. Entonces, la fórmula secundaria será igual a la potencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Si yo hago un sistema de ecuaciones, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar voltaje al cuadrado sobre resistencia es igual a energía eléctrica dividido sobre el tiempo. Si yo despejo la energía eléctrica, este tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, el tiempo multiplicado por la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia me va a generar la energía eléctrica. Esa será mi fórmula entonces para que yo pueda encontrar la energía eléctrica. Vamos a ver si es cierto. Entonces, la energía eléctrica va a ser igual a 600 segundos multiplicados por 60 volts al cuadrado. Y todo esto entre 30 ohms. Entonces vamos a ver cuánto da con nuestra calculadora. Nos da 600 por 60
al cuadrado y todo esto entre 30. Esto nos da 72,000. Y estos ya son watts segundos. Este será nuestro resultado del ejercicio.